Bueno, para hablar de franquicia gastrointestinal, en este caso particular, no nos vamos a enfocar en aspectos de anatomía, sino que nos vamos a ir directamente a lo que es el desarrollo del funcionamiento del sistema gastrointestinal en condiciones de salud. ¿Por qué? Porque vamos a tratar enfermedades con la cartera de productos que vamos a estar manejando que precisamente abordan el manejo del disfuncionamiento, o sea, o el mal funcionamiento del sistema gastrointestinal. Entonces, precisamente cuando nosotros hablamos de funcionamiento del sistema gastrointestinal, pues no podemos evitar el pensar sobre la autonomía que el funcionamiento del sistema gastrointestinal posee por sí sola. Vamos a ver. Hablemos un poco de esta situación de autonomía. Cuando mencionamos el nombre autonomía, inmediatamente nos vamos a pensar en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo con sus dos divisiones, el sistema simpático y parasimpático. El parasimpático, cuyo neurotransmisor primario siempre lo hemos asociado a acetilcolina, lo cual es hasta cierta manera cierto, aunque no siempre en todos los casos, como vamos a ver más adelante. Y después nos vamos al sistema nervioso simpático, donde la adrenalina y la noradrenalina son los que tienen su papel predominante. Entonces, entre ellos establecen un balance a más o a menos que justifican el por qué muchos de nuestros órganos inervados por el sistema nervioso autónomo funcionan a pesar de nosotros y lo que queramos nosotros. Como por ejemplo el corazón late aun cuando nosotros no queramos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, eso indica obviamente las características de autonomía que este sistema le imprimen a él, y nosotros podemos hacer poco o nada en modificar voluntariamente el funcionamiento del sistema cardiovascular. Nos vamos, por ejemplo, al sistema respiratorio. El sistema respiratorio funciona a nuestro pesar. Aun cuando estamos dormidos vamos a estar respirando. Sin embargo, probablemente aquí sí podemos, desde un punto de vista voluntario, respirar más rápido, respirar más lento, aguantar la respiración y hacer un berrinche y ponernos morados, ¿verdad? Sin embargo, la mayor cantidad de veces nosotros pues no hacemos nada y este sistema respiratorio funciona en autónomo. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. El sistema cardiovascular totalmente independiente, el sistema respiratorio probablemente sí voluntariamente puede hacer más cosas al respecto, lo cual implica una diferencia tal vez leve, intrínseca de funcionamiento entre uno y otro, donde puedo aplicar más raciocinio, más voluntad más bien hacia el funcionamiento respiratorio que el cardiovascular. Sin embargo, cuando nos vamos al aparato digestivo, ahí es otro rollo completamente distinto. Yo eventualmente puedo tener acción voluntaria al inicio y al final, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, yo mastico, trago, y a partir de ahí ya todo sucede en automático. Lo que es el paso por el esófago, la llegada al estómago con la mezcla del bolo alimenticio con los contenidos ácidos gástricos para que empiece la digestión, el paso a los intestinos donde se lleva a cabo todos los procesos de absorción, posteriormente al colon para que al final se elimine la materia fecal. Tenemos el páncreas, tenemos al hígado donde periódicamente se eliminan todas las enzimas y sustancias que ayudarán también en la digestión. O sea, vean la complejidad de todos y cada uno de los componentes del sistema o del aparato digestivo, ¿verdad? Adicionalmente a eso, a esta pequeña explicación del montón de componentes distintos que suceden ahí, pues también nos damos cuenta que existen una gran cantidad de fenómenos motores distintos. No es como el corazón, late más rápido, late más lento, ¿verdad? Aquí hablamos al inicio de los procesos de masticación y diglución, que son eventualmente los voluntarios. La defecación en mayor o menor grado puede ser voluntaria, a veces no, aunque no queramos, pero el resto
de situaciones particulares a nivel de la propulsión en el esófago, de la mezcla en el estómago, de los movimientos en el intestino. Eso sí es totalmente involuntario. Y son una colección de movimientos tan distintos que suceden de forma variada a lo largo del día, dependiendo de si nos encontremos en ayunas o si ya hayamos comido. Vean, por ejemplo, la motilidad intestinal. Tenemos lo que llamamos contracciones anulares en anillos sucesivos. Vean cómo se va dando, de manera que se va empujando el bolo alimenticio hacia adelante. Y tenemos contracciones segmentarias, también denominadas en manguito. ¿Las ven? Que lo que hacen fundamentalmente es mezclar. Entonces, el bolo alimenticio está en un lugar fijo y ahí se mezcla, se le da vuelta como haciendo una masa, mientras que las anulares son de propulsión, impulsando el bolo alimenticio hacia adelante. O sea, ¿cómo sé yo en qué momento tengo que hacer cada una de estas? ¿Verdad? Y la otra situación interesante es que todas pueden ocurrir en forma simultánea, generando una propulsión hacia adelante del bolo alimenticio. Y la otra cosa que les decía es que hay dos periodos distintos de motilidad. Tenemos motilidad en ayunas y tenemos una motilidad después de comer. No es lo mismo, ¿verdad? En el momento que usted come, pues pone en acción toda la fábrica. O sea, todo se activa desde el inicio hasta el final. Mientras que la motilidad en ayunas es un periodo de reposo fundamental. ¿Cómo sabe el intestino que tiene que hacer eso, verdad? Ahí, por ejemplo, tenemos el peristaltismo, lo que sucede en la fase en ayunas. Si se dan cuenta, el 80% del tiempo es una fase de inactividad. Mientras que después, en menor grado, un 20% del tiempo, vamos a tener las contracciones anulares y las segmentarias, pues dándole trabajo al intestino. Mientras que en la fase postprandial sucede totalmente al revés, ¿verdad? Entre 30 y 70% del tiempo vamos a tener contracciones anulares y segmentarias, precisamente mezclando el contenido, exponiendo los nutrientes a la absorción y propulsando o impulsando el contenido hacia adelante, ¿verdad? Toda esta complejidad, unida al hecho que es autónoma, implica que la regulación del sistema gastrointestinal es mucho más compleja de lo que uno podría imaginarse. Por eso es que entonces se desarrolla biológicamente, se establece, yo le llamo así, el desarrollo de un cerebro periférico que pueda regular puntualmente todas y cada una de estas funciones particulares. Le vamos a llamar sistema nervioso entérico. Ahora, cuando uno estudia medicina es interesante porque uno lo ve de la forma más simple posible, con el fin de no complicarse la vida. Por ejemplo, uno piensa que el sistema nervioso entérico, entre comillas, se refiere única y exclusivamente a las fibras nerviosas que inervan pues el aparato digestivo. Bueno, ahí empieza la complicación, porque existen dos plexos, dos enredaderas, le llamo yo, como dos mallas distintas de paquetes nerviosos que inervan el intestino. El primero es lo que nosotros le vamos a llamar el plexo submucoso. Vamos a ver ahí, este es un corte, particularmente es un corte del intestino, y eso uno lo saca de conclusión por las vellosidades que hay aquí, ¿verdad? Las vellosidades tienen la capacidad de ampliar la superficie de absorción del intestino. Si fuera plano, pues sería ahí puntualmente. Pero las vellosidades hacen que si una partícula de alimento entra por acá, puede absorberse aquí o aquí o aquí. Entonces prácticamente amplía en forma exponencial la superficie de contacto que se tiene con los alimentos. Pero bueno, tenemos la mucosa, que es la parte externa. Tenemos la submucosa, que es donde vienen todos los vasos sanguíneos que van a mediar la absorción de los nutrientes, e inmediatamente en la base de la submucosa vamos a tener precisamente el primer plexo nervioso, que es el plexo submucoso. Posteriormente vendrá la muscular, y es interesante porque profundo en la muscular vamos a tener el siguiente plexo nervioso, que es precisamente el plexo muscular.
El plexo muscular recibe un nombre particular, se denomina Auerbach, mientras que el plexo submucoso tiene el nombre de Meissner. Eso es nada más por conocimiento general. Ahí los tenemos ya prácticamente graficados, el plexo submucoso de Meissner. Ven el entretejido de nervios que totalmente envuelve toda la circunferencia del tubo, y después tenemos el plexo mientérico que igualmente envuelve toda la capa muscular. Obviamente ahí llegarán los diferentes nervios. Aquí tenemos el nervio vago, que es probablemente el principal transmisor de información parasimpática hacia el sistema nervioso entérico, aunque no exclusivamente. Pero bueno, uno piensa que ahí termina la historia, y no, realmente para regular todo ese funcionamiento complejo de movimientos que empiezan en la boca y terminan en el recto, y toda esa variabilidad de movimientos que ocurren tanto en fases de ayunas como en reposo, se tiene que generar en cierta manera un sistema nervioso autónomo, así lo podemos llamar, sistema nervioso autónomo, que se va a llamar entérico. Claro, no actúa independientemente, va a estar recibiendo impulsos nerviosos del sistema nervioso central a nivel del sistema parasimpático y del sistema también simpático, y va a haber ganglios vertebrales ahí como sitios de relevo para que lleguen los impulsos nerviosos, se puedan generar arcos, reflejos, que permitan también ese funcionamiento en autonomía. Entonces, si se dan cuenta, sí, o sea, si yo estoy estresado, si yo estoy preocupado, voy a generar mayor cantidad de estímulos nerviosos que van a hacer que los intestinos trabajen más o menos, ¿sí? Entonces eso eventualmente va a darme problemas cuando estoy, qué sé yo, con una crisis de ansiedad. Voy a tener cólicos, voy a estreñirme, o por el contrario voy a tener diarrea, dependiendo del comportamiento particular de cada persona, de su constitución, etcétera. Pero al mismo tiempo, esa autonomía que el sistema nervioso entérico le da, pues permite que sucedan cosas como, por ejemplo, cuando nos morimos. Después de morirnos, el sistema nervioso entérico sigue funcionando por un espacio de tiempo mayor o menos prolongado, hasta que ya definitivamente todas las neuronas se quedan sin oxígeno y se mueren. Entonces, eso es tal vez uno de los detalles más particulares que nos explica la complejidad, sí, del sistema nervioso entérico, del funcionamiento gastrointestinal, pero al mismo tiempo no se explica que puede ocurrir un error en el sistema desde arriba en el cerebro hasta abajo en las conexiones finales de los intestinos. De hecho, eso puede suceder en cualquier nivel, ¿verdad? Y por eso eventualmente nos explica la gran variedad de patologías que se pueden presentar, tanto fisiopatológicamente hablando, pero especialmente desde un punto de vista funcional, ¿sí? Ahorita vamos a ahondar un poco más en lo que se refiere a situaciones funcionales del intestino. Ahí tenemos un corte, plexo mientérico, plexo submucoso, cómo también entre ellos se comunican, cómo se reciben en mayor o menor grado influjos del sistema simpático y parasimpático, y cómo también tenemos neuronas sensitivas que van a subir a retroalimentar tanto los plexos nerviosos específicos como el cerebro. O sea, esto es complicado. Esto es mucho más complejo de cualquier modelo de inervación cardiovascular que me hayan enseñado en el pasado, con el perdón de los cardiólogos. Entonces, indudablemente esto es importante tenerlo presente. Y ahí tenemos tal vez un poco más al respecto sobre, desde un punto de vista gráfico, ¿verdad? Cómo el sistema nervioso entérico funciona aisladamente, pero también dependiendo de los influjos simpáticos y parasimpáticos. Ok, entonces en resumen, el sistema nervioso entérico regula en sí la motilidad, la secreción y la absorción del tubo digestivo. Y como siempre, tal vez ahí es donde empieza a veces la confusión. ¿Por qué? Porque cuando yo
estudiado medicina nuevamente, yo creía que todo se resolvía acetilcolina. Punto. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un cólico, le da un anticolinérgico. Y ahí acabó la historia, nada más. Sin embargo, a medida que evolucionan los conceptos de funcionamiento nervioso, y en algún momento cuando estuvimos hablando de antidepresivos, eso se volvió evidente, ¿verdad? Al igual que en los trastornos depresivos, hubo una época en que creíamos que la serotonina era todo, y probablemente es fundamental para una gran cantidad de pacientes que presentan trastorno depresivo mayor. Pero existen otro tipo de pacientes que, debido a su diferencia de conexiones en sus circuitos cerebrales, en mayor o menor grado, vías alternas como las noradrenérgicas pueden presentar también una relevancia importante a la hora de presentar sintomatología depresiva. Y estos pacientes, pues, como lo comentábamos en días pasados, debemos pensar más bien cuando hay ausencia de respuesta con un inhibidor selectivo de serotonina, pensar en otros abordajes como por ejemplo un dual. Y hablamos ahí precisamente de desvenlafaxina, que nos hace tanto a la noradrenalina como a la serotonina. Bueno, lo mismo sucede en el sistema nervioso entérico. Pensar que solo la acetilcolina y que solo un anticolinérgico va a ser una respuesta fundamental a todos los trastornos digestivos es pensar en una forma muy simplista. ¿Por qué? Porque tengo fibras excitatorias que son esencialmente colinérgicas, pero también tengo inhibitorias que son simpáticas. Entonces, una a favor, otra en contra. Este fenómeno del yin y el yang, yo le llamo, es importante porque yo puedo tener un problema digestivo de tipo contracción porque tengo un exceso de colinérgicos o también porque tengo una ausencia de noradrenérgicos. ¿Sí? Entonces, aun cuando el estímulo colinérico sea entre comillas normal, si yo no tengo nada que se lo ponga y lo regule, voy a tener una sintomatología similar. Y eso se complica todavía más porque hay otro montón de sustancias, como hormonas y neuropéptidos, que funcionan ahí brindando estímulos y acciones particulares. Entonces vemos ahí que la regulación de la motilidad, y lo hablo en forma simplista porque también hablamos de la secreción y la absorción, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, tiene que ver con el sistema nervioso entérico específicamente, ¿ven? Y incluye neuropéptidos que afectan los plexos y que van a generarnos estímulos locales. Y todo esto viene por una interacción bidireccional entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Okay. Comprender esta complejidad nos ayudará posteriormente a entender que no hay una cura única y específica para los trastornos, especialmente aquellos disfuncionales del sistema, gastrointestinal. Veamos otro ejemplo. El sistema nervioso entérico tiene un doble sistema de ganglios autónomos. A uno le llegan los simpáticos, a otro los parasimpáticos, y los nervios del sistema nervioso entérico se conectan ahí haciendo como circuitos, ¿verdad? Vamos entonces a tener neuronas aferentes que traen información y neuronas eferentes que llevan información. Ciertamente las terminaciones de dolor en el sistema gastrointestinal son menos abundantes y más inespecíficas que por ejemplo en la piel, pero existen y brindan retroalimentación. Y en cuanto a neurotransmisores, tenemos múltiples neurotransmisores. Sí, hablamos de la acetilcolina. La acetilcolina actúa como neurotransmisor especialmente excitatorio, estimulando la contracción muscular en el intestino y promoviendo la peristalsis. De hecho, la acetilcolina es la que se libera, vamos a ver, en la placa motora. ¿Qué es la placa motora? La placa motora es la última conexión de la neurona, la última neurona que llega al músculo.
Entonces sabemos la teoría de neurotransmisión, ¿verdad? Una neurona estimula a la otra mediante la liberación de neurotransmisores. Bueno, en el caso en que llegamos a la última neurona que va a estimular el movimiento de los intestinos, esa neurona se une al músculo mediante una conexión que no le vamos a llamar sinapsis específicamente, sino que le vamos a llamar placa motora. La placa motora es un tipo de sinapsis. Y el intermediario fundamental ahí es la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina se libera, llegará al músculo, abrirá los canales de calcio que dejarán entrar el calcio y el músculo se va a contraer. Sin embargo, ahí empezamos a ver un detalle particular. Si bien la acetilcolina es el neurotransmisor fundamental para el movimiento muscular, es el neurotransmisor que se libera en forma terminal en la placa motora. Pero, ¿qué pasa con toda la cadena de relevos y neuronas que están antes? Y al mismo tiempo, recordando la imagen tal vez de cuando tuvimos la capacitación de depresión y de Togevid, tal vez recuerdan una imagen que habíamos visto donde está una fibra serotoninérgica, hay una fibra noradrenérgica y ambas se comunican entre sí, ¿verdad? Entonces, pudiendo modular a favor o en contra, brindando mayor o menor función o acción o estimulación de la fibra serotoninérgica. Bueno, lo mismo sucede aquí. Fíjense qué interesante. La serotonina a nivel del sistema nervioso entérico regula la motilidad intestinal también. Además, está involucrada en la percepción del dolor. Ok, una cosa es el espasmo que se da por una contractura muscular. Ok, ahí utilizo acetilcolina para generar el espasmo. Pero la sensación de dolor que sube y que se hace consciente tiene que ver con serotonina. Tenemos por otro lado el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio que modula la actividad neuronal. El GABA puede más bien inhibir muchas de estas señales o transmisiones a favor o en contra que ocurren en el sistema nervioso entérico. Y tenemos la dopamina. Aunque más conocida por su papel en el sistema nervioso central, también se encuentra en el sistema nervioso entérico y puede afectar la motilidad intestinal. Entonces, resumiendo, la acetilcolina y la serotonina regulan la contracción muscular permitiendo el movimiento coordinado de los alimentos. La acetilcolina evidentemente estimula también no solo la placa motora de la contracción, sino que actúa estimulando la producción de enzimas digestivas y moco en el intestino. E incluso algunos neurotransmisores como la misma serotonina influyen en la respuesta inmunológica local en el tracto gastrointestinal. Por eso es que creer que solo un anticolinérgico antiespasmódico es la solución a todos los problemas de cólicos del mundo, eso es pensar a un nivel muy simplista, ¿verdad? Esto es interesante. Hubo una época en que también se generó mucha información sobre las vías nerviosas encefalinérgicas y los receptores opioides que hay en el intestino. ¿Por qué? Porque también tienen interacción a nivel de motilidad, de secreción y de transmisión, tanto sensitiva como de motilidad y secreción en el sistema nervioso gastrointestinal, en el sistema nervioso entérico. Y yo creo que ahí es donde salió, les estoy hablando hace muchos años, la trimebutina como una opción distinta que actuaba a nivel encefalinérgico. Sin embargo, nuevamente, a pesar de todas las promesas que se hicieron con este mecanismo distinto de funcionamiento de la trimebutina que actuaba bloqueando receptores de canales de calcio a nivel de actuaba bloqueando canales de calcio a nivel de los receptores opioides en las vías encefalinérgicas, nuevamente perdíamos esta dimensión de lo que ocurre en la vida real. O sea, no es un único y específico sistema el que funciona. Sí, yo sé, yo tengo neuronas encefalinérgicas dentro de una gran maraña de diferentes neuronas y conexiones nerviosas que llegan. Pero el pensar que el inhibir solo un sistema particular va a brindarme el alivio necesario de todos los males del universo,
eso no sucede así. Y posteriormente en las pruebas clínicas que tuvimos, como lo van a ver más adelante, de estudios comparativos entre diferentes alternativas, pues nos dimos cuenta precisamente que tal vez la trimebutina de todas las alternativas terapéuticas que existen es la peor. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y para terminar esta introducción, no puedo evitar terminar hablando de la flora intestinal. Mucho se ha desarrollado en relación a los conocimientos que tenemos de la flora intestinal. Igualmente hace mucho tiempo que creía uno que la flora intestinal, la única función que hacía era competir con la flora nociva que podía invadirnos en algún momento. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una faringoamigdalitis y tomaba antibiótico, yo lavaba la flora intestinal y ahí me daba diarrea por la llegada de flora nociva. Claro, eso sigue siendo cierto hasta cierta manera, pero estamos perdiendo la relevancia o la importancia que la flora intestinal autóctona normal tiene para todos nosotros. Un ejemplo es la vitamina K. ¿Por qué los recién nacidos obligatoriamente tenemos que ponerles siempre una dosis intramuscular de vitamina K? Porque el cuerpo no hace vitamina K. ¿Quién hace la vitamina K en nosotros en este momento, ahorita que yo estoy hablando con ustedes? La flora intestinal. Entonces, no es sino hasta el momento en que ocurre una colonización en el niño después de nacer que ya no es necesario seguir aplicando dosis de vitamina K. Pero va más allá de esto. Fíjense que la flora intestinal es capaz de elaborar aminas biogénicas locales. Ella puede generar serotonina y puede generar noradrenalina como producción intrínseca en el interior de nuestro intestino. Y esas sustancias difunden a través de la mucosa intestinal para estimular bilateralmente el sistema nervioso entérico, y existe la teoría de que pueden entrar a la circulación extendiéndose a todo nuestro organismo y llegando particularmente al cerebro, donde puede estimular las vías nerviosas de que tienen que ver con nuestras emociones y sentimientos. Entonces existe toda una teoría que la disbiosis intestinal se relaciona a ansiedad, a migraña, a depresión y a autismo. O sea, vean qué interesante todo esto. Entonces, no estamos hablando de solo ¿cómo se llama? El síndrome de intestino irritable, no estamos hablando del síndrome inflamatorio intestinal en general, que son dos entidades distintas, sino que estamos hablando de otro montón de situaciones relevantes que cada día pues generan mayor y mayor conocimiento al respecto. Entonces, en resumen, chicos, cuando tenemos un síndrome de intestino irritable, cuando tenemos una dispepsia funcional, el problema es complicado. Y entonces, como tal, tenemos que verlo de esa manera.